queremos nosotros retribuirle nuestro respaldo moral, nuestra fuerza espiritual, porque no es fácil. Quienes estamos inmersos en la radio, en la locución, en el mundo del arte, no es fácil nadar contra la corriente, no es fácil ubicarse, saber empoderarse en este difícil mundo del arte. Jackie ha tenido el atrevimiento de incursionar en este mundo artístico y queremos augurarle los mejores éxitos en el sendero de la vida y sobre todo en la carrera artística. Atención. Señora Carmen Valenzuela, un ratito. Tenga la amabilidad de subir. Jackie Lemustinza ha tenido el sentido común de extender un reconocimiento a quienes ella cree conveniente darle un presente para que sea pues componente, factor en ese andar. Camino se hace al andar, como dijera un gran escritor. Jackie, te doy los micrófonos para que tú personalmente hagas extensivo. Bien, muchísimas gracias, tío. Este presente es para Raúl Medina y para Carmen Valenzuela, porque me han estado apoyando mucho, con mucho cariño, con sus palabras, dándome consejos para poder seguir adelante en esta etapa artística. Como le dije a mi tía Carmen días atrás, quizá me falta la experiencia para muchas cosas, pero voy aprendiendo de personas como ella que me dan palabras, que me alientan y me motivan a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, no me lo esperaba, muchísimas gracias, de verdad, estoy muy agradecida de este presente muy bonito y siempre deseándole éxito, por supuesto, es un orgullo para provincia de Antabamba, una artista más, un talento más, de verdad, te felicito y siempre te deseo éxitos, así como profesional, en tu carrera profesional, lo personal y carrera artística, por supuesto. Gracias, gracias a las palabras de Carmen Valenzuela, también profesional y también dedicada al arte, a difundir nuestra música, nuestro folclore antambino. Bueno, en esta ocasión también tenemos un presente para una persona que siempre está presente en todos los eventos artísticos, no solo de la provincia de Antabamba, sino también de otras provincias y de otros distritos de Toa Purímac y también de otros departamentos del Perú. Siempre animando, con mucho tino y con mucha coherencia, nuestro amigo Percy Narváez, a quien también mi hermana quiere hacer esta noche un presente para que le tenga en su recuerdo, para que tenga un espacio de su sala. Percy, para ti. Bueno, este regalo es para mi tío Percy. El año pasado hice mi primer aniversario y el tío estaba conmigo en Antabamba. Este es el segundo y también está conmigo aquí en Lima. Y como él siempre dice, yo la descubrí. Tío, yo te descubrí. Gracias, Jackie, por este presente. Y yo tengo el privilegio que en el distrito Totoro Oropesa me dieron así un presente. En el aniversario de Antabamba también voy a viajar a Antabamba porque yo soy elector andabambino. Hay una sorpresa que me va a dar el alcalde, me contaron mis amigos. Creo que es la labor que venimos cumpliendo en cada rincón de nuestra provincia de Antabamba. Y ahora sí, hay otro presente para el director de los Galanes de Antabamba, 25 años haciendo labor artística y se vienen preparando para el día 9 de noviembre un espectáculo de extraordinario nivel. Te doy los micrófonos para que tú personalmente hagas extensivo, Jackie. Muchas gracias. Este presente es para los Galanes de Antabamba, para Wilfredo Paredes Vilca, porque es mi marco siempre, me acompañan en este camino de la música, siempre dándome la mano, apoyándome. Hemos compartido muchas cosas, hemos compartido escenario y la primera vez que yo canté aquí en Lima fue con el marco de los Galanes y desde ese día hasta el día de hoy siempre están acompañándome. Muchísimas gracias.
¿Dónde está el aplauso para los galanes? Es un conjunto que ya tiene un espacio ganado. Gracias a Jackie por estos detalles importantes que engrandecen para seguir perseverando inexorablemente en el transitar de la vida. Perfecto. Hay tus palabras, Wilfredo. Muchas gracias, Percy. Realmente me siento emocionado por este galardón. La verdad, Jacqueline, te deseo con mucho cariño y aprecio que sigas en el arte, porque es una tarea. Esta nueva generación es una tarea que tienen que hacer historia, como también nosotros hemos enrumbado en esta música hace 25 años. Jacqueline, mis felicitaciones a nombre de todo el conjunto Los Galanes de Antabamba. Muchas gracias. Gracias, gracias siempre a los galanes. Gracias. Y queremos agradecer un valioso donativo, Percy, de un amigo que siempre también colabora en todos los eventos artísticos, presidente de Amargura, el señor Toribio López, que está allá al fondo, con mi tío Santiago, Toribio, que también está por allá. Gracias, Toribio, por tu presente. Ahí están los amargureños juntos. Ahí está ahí en Valenzuela, también por ahí, por el fondo. Están Así cerca es. de la puerta. Gracias, Toribio, por tu Toribio donativo. López ha dado 99 soles. Yo le presté un sol para completar los 100 soles. Gracias, hermano Toribio López. Buen día. Y ahora queremos hacer un llamado a un jovencito, Eddie Paredes. Eddie, por favor, acercarse. Él trabaja con Magali Medina, reportero de Canal 2. Y Jackie también quiere hacerle presente este bonito recuerdo. Jackie, por favor. Esto es para ti, Eddie. Es mi mejor amigo desde Antabamba, el Cusco, Lima. Siempre nos acompaña a Gilbert y a mí, nos ha acompañado en este camino largo de la música. Y muchas veces yo no sabía que había un video mío colgado en el internet, pero me llamaban y me decían, Jackie, tu video está en el internet, pero ¿quién lo ha colgado? Eddie. Yo tenía que ser mi amigo. Muchísimas gracias. Esas palmas, por favor, gracias. El aplauso fuerte, por favor. Y ahora, menos palabras, más acción, música, maestro. La música es el lenguaje universal. Por supuesto, tu palabra de agradecimiento. Adelante. Jackie, gracias por este presente y nada, como siempre te he dicho, adelante con todas tus metas, en lo profesional y en esto que te gusta que es el arte y nada, seguir para adelante y se vienen más éxitos. Gracias, gracias, gracias. Esas palmas, por favor, gracias. Gracias, Eddie.